¿De qué manera como sociedad civil nosotros y nosotras podemos hacer incidencia en esos tomadores de decisiones que vean la parte más allá del escritorio, sino de los beneficiarios, los que somos los beneficiarios de esa política, que hagamos incidencia para hacer cambiar la realidad azucena? ¿Cómo podemos hacer esta incidencia directa? Muy bien, solo que cuando has dicho de que cuando hablabas mucho en el lago te callaban, decías. Fíjate que es curioso porque yo fui profesor por bastante tiempo en colegios y cuando yo le preguntaba a un alumno, a ver, dígame usted el concepto tal, lo que me decían es, no, si yo no estoy hablando, me decían, ¿verdad? Porque pensaban de que era como una medida de corrección, ¿no? Y no como un espacio de participación. Pero Azucena, tenías una pregunta ahí, tu comentario, por favor, breve. Ya. Bueno, mi comentario en relación a lo que el joven estaba exponiendo, en relación a las niñas, vea, que expulsa o que además no las dejan entrar, y si entran hay toda una situación de discriminación tanto del personal docente como de los mismos niños y niñas. Lo mismo sucede con otra persona, otros niños que también tienen otro tipo de, el caso de la opción sexual, el caso de los discapacitados. Todas estas niñas y niños son causa de la burla, causa de la discriminación y todo eso. Lo que decía el joven es cierto, hay una ley dentro de del plan educativo que no debe de haber discriminación para estas niñas, pero en la práctica sí se da. Entonces tenemos que seguir trabajando. Este fue un logro de las mujeres y de las niñas, y haciendo un gran trabajo al personal docente, pero falta que hacer todavía. ¿Cómo no? Primero, creo que cuando hablamos de políticas es fácil pensar en algo detrás de un escritorio, no ir al lugar y vivirlo, ¿verdad? Entonces, como profesora, creo que las personas que hacen, por ejemplo, la currícula nacional, si fuéramos al aula y vieran la realidad que se vive, fuera más cierto y concreto lo que se escribe, ¿verdad? Porque en las escuelas muchas veces lo que se nos llega, los programas de estudio, hay que adaptarlos a la realidad que nuestros estudiantes están viviendo. Entonces es fácil hacerlo detrás de un escritorio, pero no ir y ver esa realidad, es totalmente diferente. ¿Y esa crítica a quién va? Creo que, bueno, cuando hablamos de las políticas que los gobiernos hacen, independientemente de quién llega, creo que cuando una política de educación es buena, independientemente del partido que llega al gobierno, debe mantenerla. Porque si vamos a que cada gobierno, cada partido que llega pone una, viene el otro, y si no es del mismo la cambiamos, entonces seguimos igual. ¿Y el segundo punto? Y el segundo, creo que en el caso de la inclusión, el gobierno debe de, en el caso de invertir más para dar las condiciones a las instituciones. Porque también llegamos a una institución y usted tiene 45 o 50 estudiantes, entonces es más difícil dar una calidad de educación a esa cantidad de estudiantes, no como tener menos y que yo puedo individualizarme más, ¿verdad? Para ver la necesidad de cada uno de ellos. Pero sí, cuando tenemos muchos estudiantes, entonces sí es más difícil, no imposible, pero más difícil. Entonces creo que los gobiernos se deben preocupar también por eso, crear condiciones óptimas en cada institución, porque bueno, vemos en la televisión en todos lugares que no tiene techo una escuela, que están al aire libre recibiendo clases, entonces eso también no ayuda, ¿verdad? Y si vamos a hablar que voy a recibir a una persona discapacitada, todo el personal docente también debe de capacitarse para poder darle lo que realmente esta persona necesita, no solo porque vamos a hablar de inclusión, vengan todos, pero los docentes que vamos a trabajar con ellos no nos dan las herramientas también, o al menos una capacitación para que podamos realmente ayudar a las personas que van a estar con nosotros. Bueno, usted ha tocado un tema que no hemos abordado, que es el perfil de docente que requiere un sistema educativo incluyente. No lo hemos abordado, ¿verdad? Los medios de comunicación y periodistas también juegan su papel en el tema de la educación inclusiva. Generalmente nos concentramos en ver el término o no adecuado que se utiliza en estos casos, midiendo de alguna forma que el comunicador o comunicadora pues se está equivocando o no, y que pues tiene el poder de que esto llegue a una gran población de la cual a veces no se puede medir.
Pero, ¿qué puntos consideran que podrían ser importantes para contrarrestar esto, para que los medios pudiesen pues mejorar en este tema? Y también, ¿qué consideran que son los desaciertos que se están tomando, que se están haciendo? ¿Y qué podemos hacer frente a esto? A ver, Héctor, ¿qué comentario podrías hacer a estas preguntas? Fíjate que yo creo que el tema de los medios de comunicación relacionado con la educación es un desafío permanente en el proceso educativo, porque hasta el momento el medio de comunicación no se considera instrumento para la educación. El medio de comunicación se considera solo como el espacio para difundir noticia o para difundir algún contenido, pero no para educar. Yo creo que si habláramos de reales políticas educativas, tendríamos la posibilidad de plantearnos la participación de los medios de comunicación en la construcción, en la definición y en la puesta en marcha de los procesos educativos. Ahora bien, yo creo que es un desafío fuerte en el sentido de que en la región centroamericana poco o muy poco tenemos de medios de comunicación que realmente quieran responder a dinámicas de transformación social. La mayor parte de los medios de comunicación que tenemos en la sociedad actual son medios que están pensados y definidos para estructurar el modelo económico de exclusión que tenemos y no para generar espacios de transformación. En ese sentido, yo creo que el gran paso está en, democratizar el tema de los medios de comunicación de manera de que sean también esos los espacios del pueblo para construir procesos de cambio en el mismo pueblo, ¿no? Muy bien, más participación. Aquí tenemos a don Rolando. Don Rolando, pregunta o comentario. Bueno, primero un comentario. Me ha llamado la atención durante los ponentes de la mañana y ahora sí se ha tocado el tema de los maestros, los docentes en general, pero no se ha profundizado al respecto. ¿Por qué lo digo? Porque también dentro del proceso de educación los maestros son fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque sin los maestros creo que también no hay educación, sin alumnos tampoco hay educación. Entonces, mi pregunta va, ¿cuál es el rol de los docentes en la educación inclusiva? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿tienen la formación adecuada para echar a andar cualquier proyecto de inclusión? No sé, ¿no hay entre ustedes ningún maestro o maestra que se dedique a eso? ¿Tú, Javier? A ver, Javier, ¿qué respuesta puedes dar a esto? Si estamos preparados, yo creo que el mayor problema que nos enfrentamos los docentes, se lo digo con solvencia de 4 años de ejercicio, el problema es que no nos queremos incluir en el proceso de inclusión. Entonces, si nosotros nos incluimos, si nosotros nos actualizamos, si nosotros leemos, si nosotros estamos al tanto y queremos incluirnos, vamos a lograr promover y trasladar ese proceso de inclusión que el actual gobierno tiene en papel y ha venido haciendo la plana desde que entró, para nosotros convertirlo en una realidad. Es verdad que lastimosamente la mayor cantidad de los programas lo hacen personas que posiblemente nunca han tenido 40 estudiantes en un aula y que tristemente nunca se han encontrado con un problema de anarquía dentro de un salón, pero somos nosotros los que lo resolvemos. Entonces, para eso nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, dotarnos de nuestras herramientas y habilitarnos e incluirnos en el proceso de inclusión. Muy bien. Cuando estamos hablando de cómo educar para la inclusión, para mí, ¿verdad? En este foro Javier es un ejemplo. Me parece que ese es el joven que nosotros necesitamos en estos países de Centroamérica y a eso debemos de aspirar. Bueno, ¿alguna reacción, Javier, ante esos piropos? Vaya, muchas gracias y esperamos promover el hecho de que todas y todos nos incluyamos. Muchas gracias. Bien, vamos con la última participación. Su nombre, por favor. Luis Antonio Barra, del Ministerio de Educación de El Salvador. Bueno, al hablar de educación inclusiva, lo primero que se nos viene como educadores, como personas comprometidas en una zona específica de un país, la idea que se nos viene es atraer a aquellos que estaban fuera de, o como decimos a buen salvadoreño, los que estaban afuera del huacal, y los llamamos al huacal. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y qué estrategias hay para mantener a los que entre comillas somos normales? O no nacimos con una
que para mí no sería algo discapacitado, sino con una competencia diferente para la vida, ¿no? Y en eso, Héctor y Víctor, ¿qué acciones concretas se hacen en el aula? Porque muchas veces, y lo digo por la experiencia de 25 años de ser docente, inicié en parvularia y hoy estamos en educación de adultos, atrayendo a los excluidos, podemos descuidar a aquellos que también necesitan nuestra atención y necesitan también proveerles todas las competencias para desarrollar una nueva sociedad, o como podríamos decir, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Estamos en esa respuesta. A ver, Héctor. Yo le voy a seguir la tradición al compa ahí, yo le voy a responder también de manera bíblica. El pastor dejó las 99 y se fue por la que se le había perdido, hermano. Yo como profesor no me puedo quedar satisfecho con los 40 alumnos que tengo en el aula si sé que en la comunidad donde estoy trabajando hay 5 que no tienen acceso a la educación. Entonces sería un pésimo profesor y mejor me retiro y me voy a hacer otra cosa. Mi misión como educador, mi papel como educador, mi papel como sujeto de una sociedad que se quiere transformar, tiene que apostar por los que están fuera, sobre todo tomando en cuenta que tengo que seguir atendiendo a los que tengo adentro. Pero si me limito a los de adentro, soy un fracaso. Aunque me queden 5 afuera y tenga 40 adentro, mi fracaso no se mide por los que están dentro, sino por los que estoy dejando afuera. La estrategia que debemos plantearnos, yo haciendo una crítica a las estrategias que algunos compañeros docentes utilizan dentro del aula, la estrategia no es quitarle el celular, la estrategia es que usted como docente sea más interesante que lo que está en el celular. Entonces, ese momento usted va a plantear que el estudiante se sienta motivado de estar dentro del salón de clase y que no se quiera ir, porque usted no lo excluye, usted lo incluye. Esa es la actitud. Muy bien. Vamos a cerrar este foro, o lo vamos a dejar abierto mejor, porque cerrarlo, oye, como que fueran las conclusiones últimas, ¿verdad? Lo vamos a dejar abierto, dándole 30 segundos a cada uno de nuestros invitados para que nos digan un desafío que tiene la educación inclusiva. Comenzamos por Will. Bueno, para mí el principal desafío es que cambiemos de cassette, que entendamos la diversidad como algo enriquecedor dentro del aula, particularmente, y para toda la sociedad, ¿verdad? De ahí parte todo, la diversidad. Héctor, tu desafío. Yo creo que es asumir la educación como responsabilidad de todos. No es echarle las culpas a los otros, es asumirla y hacer educación para cambiar nuestro. Javier. Mi desafío es a que la población de El Salvador el próximo año decida mantener la inclusión que ya se inició, porque solamente van a criticarlos, aquellos que tienen comida van a seguir criticando los privilegios que hoy tienen las personas que no la tuvieron antes. Tiempo electoral, ¿verdad? A ver, Susana. El desafío que yo veo que debemos de tener en este periodo que viene, bueno, la continuidad, ¿verdad?, de este propuesta que hay, que ya se está echando a caminar, pero que puede ser cambiada.